conferencia que dice: los hijos de Meperú, como leones del futuro, enarbolan la computadora en nombre de la nación. Voy a intentar de alguna forma a ver si esto se puede poner en el himno nacional. No creo que me vaya a obligar, pero a lo mejor de acá a unos 50 años de esfuerzo se pueda lograr. Aunque parezca mentira, este tipo de temáticas y las cosas, especialmente las cosas de las que han hablado Renato y Fred, tienen mucho que ver con lo que voy a conversar, porque de alguna forma hay una especie de, no sé si decirlo de frente, una especie de obsesión que tenemos en el Perú con el tema de lo nacional, no sé si llamarlo obsesión, parte de la cultura, el momento histórico, resultado de crisis específicas, rebote ideológico, le podemos dar una serie de nombres, pero la cosa es que es un tema importante. Y este tema importante lo noté yo y con mucha fuerza cuando salí del Perú a estudiar, ¿no? Especialmente como no me fui a estudiar algo así, digamos, como Latin American Studies, una conexión con el día de hoy. Entonces, algunas de las temáticas en los ambientes, por ejemplo, del electroacústico o de la electrónica internacional, no estaban vinculadas con ningún tipo de percepción, obviamente, de nación, o discurso nacional, o discurso de resistencia política, o discurso ideológico. Entonces, algo que sucedía mucho durante mis estudios es que mis profesores me preguntaban dos cosas. Uno, ¿por qué es tan político? Porque todo lo tienes que ver como política, y yo no me había enterado que yo era una persona tan política. Me enteré que era una persona política cuando me lo decían todo el día, ¿no? O sea, ya deja los rollos políticos, ya basta del rollo político, ¿no? Y una segunda pregunta que me hacían era: ¿por qué eres tan nacionalista? Es decir, cada vez que haces algo tienes que decir la palabra Perú todo el tiempo. O sea, ¿cuál es tu problema realmente? ¿No puedes estudiar otra cosa? Y de alguna forma eso también me di cuenta cuando hice mi primer patch, que le llamarían de Pure Data, que es un lenguaje de programación visual que se utiliza mucho para electrónica. Y de pronto, después de un tiempo, me di cuenta que mi primer patch se llamaba osciladores alimeñados, ¿no? ¿Por qué Mitchell no puede ponerle otro nombre, ¿no? O sea, ¿me entienden, no? Luego también, cuando generé mi primer proyecto de música electrónica, que se llamó El Lazo Invisible, El Lazo Invisible, como nombre, tenía la lógica de esa conexión que había entre un montón de elementos flotantes y poco definidos que conformaban de alguna forma mi identidad. Y por supuesto esta identidad estaba relacionada con una serie de estereotipos románticos sobre el Perú, sobre los cuales yo no tenía absolutamente ninguna idea, ¿no? Quiero decir, me perdonarán, pero yo no sé nada de los chimús ni de los mochicas. Soy bastante ignorante sobre la cultura inca, por más que me hayan enseñado en el colegio un par de cosas, que también habría que discutir qué me enseñaron y por qué me lo enseñaron. Pero el punto es que tenía una serie de conexiones culturales muy fuertes, que luego las vemos reflejadas en el ambiente de la música electrónica también, igual que las vemos reflejadas en un montón de otros espacios. Por eso de alguna forma quería cambiar o extender un poco el nombre de esta pequeña conversación rápida que vamos a tener, que originalmente se llamaba Nostalgia, Migración e Identidad en la música electroacústica peruana, y a partir de este momento se llama Construcciones nostálgicas mediatizadas, migraciones obligadas e identidades fantásticas en la electroacústica peruana. ¿Ah? ¿Te convence? Suena chévere, ¿no? Suena como un paper de un... Yo creo que me lo publican con el título nomás. Con el título nomás. Pero no importa, hay muchos que nadie los lee y ahí están en el almacenado, ¿no? Se ve bien en el ridículo, igual. Pero ahora, una serie de puntos importantes que quiero mencionar sobre la electroacústica peruana, y los quiero mencionar de una forma rápida porque el tiempo tampoco nos da, y de alguna forma, en otros casos, tenemos la facilidad de poder discutir estas temáticas porque hay un montón de literatura de base. Entonces podemos agarrar y decir, vamos a hablar de este pequeño tema porque es importante dentro de esta vasta cantidad de información que tenemos sobre el tema. La cantidad de información que tenemos sobre el tema de la electroacústica peruana es realmente mínima, ¿no? Tenemos un libro sobre los trabajos de César Bolaños, tenemos algunas menciones en el caso de una tesis sobre música orquestal en el Perú, tenemos algunos trabajos de Luis, que está por acá también, que ha publicado sobre la temática, pero pequeños y genéricos, porque no ha habido todavía un espacio en el cual se pueda conversar de este tipo de cosas, ¿no? Ahora, por otro lado, también quería hacer un disclaimer rápido, aunque me voy a pasar el tiempo hablando de cosas generales, pero no importa, porque estas, aunque parezcan tonterías y bromas, son muy importantes para entender la problemática en general. Ahora yo tengo un problema, que desde que hice esta conferencia, ahora estoy a cargo del taller de electroacústica del conservatorio. Entonces toda la gente que yo quería insultar en esta discusión, yo no la puedo insultar, yo no puedo hablar mal de la gente ahora porque me estaría insultando a mí mismo, y eso sería un poco absurdo. Entonces ahora de alguna forma yo soy partícipe de la historia que de alguna forma estoy criticando. Lo que sí es cierto es que esto de todas maneras me da una visión un poco más compleja, estar desde adentro, dentro del monstruo,
de la burocracia nacional y del discurso nacional. Ahora, mi presentación va a algunos puntos básicos y generales. Uno es el que acabo de mencionar, del hecho de la falta de literatura, y de alguna forma lo que tenemos que hacer por eso es literatura de base, y es un poco complicado hablar de literatura mucho más compleja cuando no hay literatura de base porque no tenemos de dónde agarrarnos. Otro tema es importante de la lógica que les decía hace un rato de la investigación, el investigador nacional y el músico electroacústico nacional. Es decir, bajo una serie de presiones que están incluidas en los ambientes ideológicos del Perú en general, el músico nacional también en determinados momentos se ha sentido forzado a realizar acciones que logren que su pasaporte tenga valor. Es decir, los trabajos electroacústicos que yo tengo solamente pueden ser valorados en cuanto ellos reflejen alguna percepción de la condición de nación, sea esta cualquiera que sea y pertenezca a cualquiera de los fragmentos que nosotros identifiquemos con la nación peruana. Es decir, puede ser el incanato, es decir, puede ser la música criolla, es decir, puede ser la música afroperuana, puede ser percepciones sobre culturas preincaicas, etc., o cualquier discurso parecido. Tiene que ver con discursos normalmente, o tiene que tener que ver, digamos, con discursos normalmente etnocéntricos, ¿no? Autoctonistas, ancestralistas, en muchos casos serranistas, andinos, etcétera, etcétera. Entonces hay como una gama de posibilidades, pero es una gama de posibilidades relativamente demarcada sobre cuáles son las opciones que tú puedes usar para poder esgrimir la opción de que tú de alguna forma eres un compositor electroacústico peruano y no eres simplemente un compositor electroacústico. Ahora, por supuesto, esto es una problemática muy fuerte en el caso de la electroacústica, porque la electroacústica no tiene la facilidad que algunos otros ambientes musicales tienen de utilizar, por ejemplo, decir, bueno, ya, o sea, yo soy bien peruano porque yo uso una escala pentatónica. Ya, pues, pero cuando trabajas con electroacústica, no tienes 12 intervalos y sus múltiplos, no tienes las 200 notas de trabajo. ¿Cuánto tienes? Tienes 20.000 Hz de trabajo. Entonces es un poco difícil que justamente cuando la electrónica de alguna forma te ha dado la libertad de expresarte en un rango mucho mayor de frecuencia, tú en lugar de abrir el campo de la posibilidad de frecuencias, tú cierras el campo de la posibilidad de frecuencias para poder hacer una declaración nacionalista. Y eso ya es un problema de base, de construcción de la lógica de un trabajo electrónico. Otro punto también que tienes, porque estamos hablando de electroacústica y no vayan a confundir con acusmática o con obras concretas de grabación, etcétera, sino con electroacústica, es decir, de alguna forma el proceso de elementos acústicos a través de mecanismos electrónicos. Las máquinas generalmente, y la gran cantidad de las máquinas no tienen nación, lo cual es un problema. Es decir, autores importantes de la electroacústica nacional, que de alguna forma, como Ruiz del Pozo, que trabajan con composiciones nativas, bueno, agarran su maletita y meten todos sus instrumentos étnicos y se los llevan para hacer un proceso. Pero cuando tú haces un proceso puramente electrónico, entonces de alguna forma ya es decir, tu computadora no ha sido fabricada por las manos del orfebre de Nazca, que va a servir, y no es broma, que va a servir para trabajar los cerámicos con los cuales algún compositor peruano va a hacer sus presentaciones en Nazca mismo, ¿no? Entonces es un proceso un poco difícil, porque ¿cómo valoras, cómo justificas, cómo reconfiguras tu sistema cuando tu sistema de alguna forma ya es por naturaleza un poco alien a una serie de discursos nacionales que están íntimamente vinculados con objetos físicos o con formas físicas o hasta en el caso de la música con estructuras musicales fijas que dependen de instrumentos que si bien no tienen que ser completamente de origen europeo, tienen en la mayoría de los casos una conexión con el sistema europeo o una forma de contacto por la cual puede haber un lenguaje común. En cambio, ¿cómo generas un lenguaje común cuando estás trabajando con una computadora? ¿No? Ahora, dentro de un momento de desarrollo de ideología política también, ¿cómo justificas el hecho de un sistema musical que inicialmente se basa en jerarquía y una cuestión de poder, y poder de caso económico? Porque hacer el laboratorio de Columbia con el Mark II de la RCA, que es un monstruo que utiliza un cuarto entero, o hacer los laboratorios de música concreta de Pierre Schaeffer gracias a la radiodifusión francesa, o el laboratorio alemán donde trabaja Stockhausen, donde trabajaba Stockhausen, ya murió, ya no existe tampoco, ¿cierto? En Colonia, por ahí por tu territorio, ahí estaba. Ya, hacer eso en Perú era un poco complicado, por dos razones: una cuestión económica, por supuesto, y otra económica también, y otra cuestión mucho más importante a lo mejor en determinados momentos de la historia, es que cómo justificas un gasto descomunal en una condición de crisis política. O sea, cómo dices, estando las cosas como están,
te vas a comprar una computadora gigantesca de un cuarto y vas a armar un super laboratorio que te va a costar un ojo de la cara para que tú compongas tu pieza que van a escuchar 4 personas en el conservatorio. No trato, lo siento. Háblame en 50 años, ¿no? Cuando ya puedas. Entonces, eso es una problemática también muy fuerte en el caso de la electrónica y en el generar o lograr encontrar de alguna forma vínculos entre el proceso electrónico para poder darles algún tipo de noción de pertenencia, de noción de participación, etc. Bueno, la respuesta facilista sería de alguna forma decir, bueno, yo no tengo por qué ser peruano en particular a la hora que hago mi trabajo electroacústico, nadie me tiene que obligar a poner ningún elemento que lo identifique, y otras agrupaciones dirán, bueno, entonces lo que estás haciendo es, como me dijeron en alguna presentación, esos temas mejor trátalos en Miami, ¿no? O sea, esos no pertenecen al Perú, no deben ser discutidos en el ambiente de Perú, por una cuestión de percepción filosófica específica, porque la pregunta que muchos se hacen con respecto a la electroacústica nacional el día de hoy es, bueno, ya, ¿cómo la hago? Ahora está fácil, ¿no? ¿Por qué la hago? Te puedes excusar de alguna forma. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿para quién la hago? ¿No? O sea, ¿para quién? ¿Quién está interesado en escucharla? Es simplemente un aspecto de nuestra libertad expresiva, en el sentido de que debe haber todas las opciones posibles y por lo tanto debe haber la opción de un desarrollo electroacústico, ¿o no? ¿No? ¿Para qué tipo de público va? Porque también, si se dan cuenta, de alguna forma, la electroacústica, aparece en un ambiente jerárquico relacionado con el conservatorio como lugar de expresión de las grandes artes. Para el público culto, para el público que sabe, para el público que tiene un nivel intelectual muy fuerte. Es además esto representado en el hecho de que gran parte de los compositores electroacústicos que tenemos en el Perú, si no todos diría, o viven en el extranjero o han estudiado en el extranjero, porque no podrían haberlo hecho en el Perú. Y la serie de razones por las cuales no podrían haberlo hecho en el Perú están más o menos delimitadas en algunas de las cosas que he mencionado en estos momentos, ¿no? Entonces, dentro de este ambiente jerárquico, justo, digamos que en el caso del Perú, a lo mejor la electroacústica tuvo mala suerte. Es decir, le tocó un momento histórico en el cual discutir temáticas de carácter jerárquico, de carácter elitista, de carácter de conservatorio, sin incluir el discurso popular, podría haber sido muy mal visto o fue muy mal visto por muchas personas. Y esto es algo que ha durado por mucho tiempo y que parcialmente dura hasta el día de hoy. Hasta ahora sigue siendo un conflicto. Fiorella nos comentaba ¿no? el otro día que el primer laboratorio de electroacústica que se instaura entre el 94 y el 95 por José Sosaya en el conservatorio, tuvo su primer concierto, pareció un concierto futurista, así como los futuristas que intentaron su primer concierto y se terminaron agarrando a golpes con el público y no pasó nada, algo parecido. O sea, el concierto nunca se llegó a dar. ¿Por qué? Porque era algo así como que esta cosa rara no puede suceder o es incómodo que suceda. Ya acuérdense, estoy en el conservatorio, no voy a echar la culpa a nadie ahora. De alguna forma, la percepción, debería venir con una foto, así, yo no hablo de nadie. ¿No? Bueno, como no queda grabado, no pasa nada. No, pero la percepción es cierto, de que ha habido un desfase muy fuerte que de alguna forma, en cierto momento, Garrido Leca trató de romper a través, Celso Garrido Leca, a través de traer todo el movimiento de la música popular al ambiente del conservatorio y romper con esa separación. Pero romper con esa separación, ¿cómo hacías ante un fenómeno que tenía fuertes componentes económicos y de poder económico y de jerarquía y de capacidad y potencialidad, como en el caso de la música electrónica en ese momento? El tiempo creo que se me ha acabado. Espero que algo de lo que diga haya tenido algún sentido. Lo importante es que más o menos, para mí por lo menos, presentar de forma general y muy básica esta temática de la problemática de la electroacústica. Después les doy el link para que compren mis textos. Mentira. Las cosas más densas, los títulos, para que compren los títulos. Bueno, muchas gracias. De Santiago Alfaro y de Malena